Millonario encuentra a una madre llorando bajo la lluvia y queda aterrorizado al ver que tiene trillizos en sus brazos. El aguacero caía implacable sobre las calles de la ciudad, convirtiendo el asfalto en un espejo negro que reflejaba las luces de los autos que pasaban a toda velocidad. Alejandro Valdés, el millonario más enigmático de la región, conducía su lujoso vehículo con el ceño fruncido, maldiciendo por lo bajo el tráfico que lo había retrasado en su camino a casa. «Maldita sea, es que todo el mundo ha olvidado cómo conducir», murmuró, golpeando el volante con frustración. El semáforo cambió a rojo, obligándolo a detenerse una vez más. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Fue entonces cuando la vio. Una figura tambaleante emergió de la oscuridad, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Era una mujer joven, empapada hasta los huesos, que sostenía algo contra su pecho. No algo. Alguien. O más bien, algunos. ¿Qué demonios? Alejandro entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante en su asiento. La mujer tropezó, cayendo de rodillas en el charco que se había formado en la acera. Fue entonces cuando Alejandro lo vio claramente. Eran bebés. 3 de ellos, para ser exactos. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro abrió la puerta de su auto y salió a la lluvia torrencial. «Señora». «¿Está bien?», gritó, corriendo hacia ella. La mujer levantó la mirada, sus ojos llenos de terror y desesperación. «Por favor», susurró, «ayúdeme». Alejandro se arrodilló junto a ella, sin importarle que su traje de diseñador se estuviera arruinando. «¿Qué sucede? ¿Necesita que llame a una ambulancia?». «No», exclamó ella con pánico. «No puedo volver al hospital. Ellos intentaron quitármelos». Alejandro miró a los 3 bebés, que milagrosamente permanecían en silencio a pesar del caos a su alrededor. ¿Quiénes intentaron quitárselos? Los médicos, la enfermera, dijeron que no podía cuidarlos. Que era mejor que los diera en adopción. La mujer sollozó, apretando a los bebés contra su pecho. «Pero son míos». «Míos». El sonido de una bocina sobresaltó a ambos. El semáforo había cambiado a verde y los autos detrás del de Alejandro comenzaban a impacientarse. «Venga conmigo», dijo Alejandro, tomando una decisión impulsiva. «La llevaré a un lugar seguro». La mujer dudó por un momento, sus ojos escudriñando el rostro de Alejandro en busca de alguna señal de engaño. Finalmente, asintió. Alejandro la ayudó a levantarse y la guió hacia su auto. Con cuidado, la ayudó a entrar en el asiento trasero junto con los bebés. «¿Cuál es su nombre?», preguntó mientras arrancaba el auto, ignorando los bocinazos de los conductores enfurecidos. «Sofía», respondió ella, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. «Sofía Martínez. Soy Alejandro Valdés». «No se preocupe, Sofía. Está a salvo ahora». El viaje hasta la mansión Valdés transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los ocasionales sollozos ahogados de Sofía y los suaves gorjeos de los bebés. Cuando finalmente llegaron, Alejandro ayudó a Sofía a salir del auto. El mayordomo, Ernesto, apareció en la puerta principal con una expresión de sorpresa. «¿Señor Valdés?» «¿Qué?» «Ernesto, necesito toallas secas y ropa limpia para la señorita Martínez», ordenó Alejandro. «Y prepara la habitación de invitados». «Sí, señor», respondió Ernesto, desapareciendo rápidamente en el interior de la casa. Una vez dentro, Alejandro guió a Sofía hasta la sala de estar. Ella se sentó en el sofá, aún aferrándose a sus bebés como si su vida dependiera de ello. «Sofía», dijo Alejandro suavemente, «necesita secarse y cambiarse de ropa». «Los bebés también». «¿Me permite ayudarla?». Sofía lo miró con desconfianza. «¿Por qué está haciendo esto?». «No me conoce». Alejandro suspiró, sentándose frente a ella. «Tiene razón, no la conozco. Pero sé lo que es sentirse desesperado y solo. Y sé que cualquier persona decente habría hecho lo mismo en mi lugar». En ese momento, Ernesto regresó con toallas y ropa seca. Alejandro las tomó y se las ofreció a Sofía. «¿Por qué no se cambia en el baño de allí?», sugirió, señalando una puerta. «Yo puedo sostener a los bebés mientras tanto». Sofía dudó, pero finalmente asintió. Con cuidado, le pasó los bebés a Alejandro y tomó las toallas y la ropa. Una vez solo con los trillizos, Alejandro los miró con una mezcla de fascinación y terror. Eran tan pequeños, tan frágiles.
¿Cómo diablos se suponía que debía sostenerlos? Bueno, pequeños, murmuró, parece que estamos metidos en un buen lío, ¿eh? Uno de los bebés abrió los ojos y lo miró fijamente. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. De repente, un recuerdo largo tiempo enterrado surgió en su mente, él, sosteniendo a su propio hijo recién nacido, la alegría inundando su ser. Y luego, el dolor aplastante de perderlo todo en un instante. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No era momento de revivir viejas heridas. Sofía salió del baño, vestida con ropa seca pero aún con una expresión de agotamiento y miedo en su rostro. Gracias, dijo en voz baja, tomando de vuelta a los bebés. No sé cómo agradecerle. No es necesario, respondió Alejandro. Ahora, ¿por qué no me cuenta qué está pasando realmente? ¿Por qué huyó del hospital? Sofía tomó una respiración profunda. Es una larga historia. Tenemos tiempo, dijo Alejandro, recostándose en su silla. Todo empezó hace 9 meses, comenzó Sofía. Yo estaba en una relación abusiva. Mi ex, Carlos, me maltrataba. Cuando descubrí que estaba embarazada, decidí dejarlo. No quería que mi bebé creciera en ese ambiente. Hizo lo correcto, asintió Alejandro. Pero entonces, en mi primer ultrasonido, descubrí que no era un bebé. Eran 3. Sofía miró a sus hijos con amor. Trillizos. Estaba aterrada, pero también emocionada. Sabía que sería difícil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible por ellos. ¿Y qué pasó en el hospital?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. El parto fue difícil. Estuve en trabajo de parto durante horas. Cuando finalmente nacieron, estaba exhausta. Apenas pude verlos antes de que se los llevaran para examinarlos. Y luego. Sofía tragó saliva. Luego vino una enfermera. Me dijo que los bebés necesitaban cuidados especiales que yo no podría proporcionarles. Que sería mejor si los daba en adopción. ¿Qué? Alejandro frunció el ceño. Eso no suena ético en absoluto, lo sé. Pero ella insistió. Dijo que ya había familias interesadas que podrían darles una mejor vida. Cuando me negué, se puso agresiva. Dijo que llamaría a servicios sociales, que me los quitarían de todos modos porque yo no tenía los medios para cuidarlos. Eso es ilegal, gruñó Alejandro. No pueden obligarla a dar a sus hijos en adopción, lo sé, pero tenía miedo. Estaba sola, vulnerable. ¿Y entonces? Sofía bajó la voz. Escuché a la enfermera hablando por teléfono. Decía algo sobre mercancía fresca y triple pago. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Cree que estaban intentando traficar con sus bebés? Sofía sintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Así que esperé hasta que el turno cambió. Fingí estar dormida y cuando la nueva enfermera entró a revisarme, le pedí ver a mis bebés. Ella no sabía nada sobre la adopción, así que me los trajo. Y yo, simplemente salí corriendo. Dios mío, murmuró Alejandro. Hizo lo correcto al huir, Sofía. Pero ahora necesitamos pensar en qué hacer a continuación. No puedo volver allí, dijo Sofía, el pánico evidente en su voz. Me los quitarán. No lo permitiré, prometió Alejandro. Tengo contactos, recursos. Podemos luchar contra esto. ¿Por qué?, preguntó Sofía, mirándolo con curiosidad. ¿Por qué me ayuda tanto? Alejandro guardó silencio por un momento, debatiéndose internamente. Finalmente, decidió ser honesto. Hace 5 años, comenzó, su voz cargada de emoción, mi esposa y yo tuvimos un hijo. Se llamaba Mateo. Era perfecto. Sofía lo miró con simpatía, intuyendo que la historia no tendría un final feliz. Cuando Mateo tenía 6 meses, íbamos en el auto. Un camión se saltó un semáforo y... Alejandro cerró los ojos, el dolor aún fresco después de tantos años. Los perdí a ambos ese día. Lo siento mucho, susurró Sofía. Desde entonces, me he sumergido en el trabajo. He acumulado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. ¿Pero de qué sirve todo eso si no puedo usarlo para ayudar a alguien que lo necesita? Uno de los bebés comenzó a llorar, rompiendo la tensión del momento.
Sofía lo meció suavemente, pero pronto los otros dos se unieron al coro. Deben tener hambre, dijo Sofía, la preocupación evidente en su rostro. No he podido alimentarlos desde que salimos del hospital. Ernesto llamó a Alejandro. El mayordomo apareció casi instantáneamente. Necesitamos fórmula para bebés, biberones y pañales. Ahora. Enseguida, señor, respondió Ernesto, saliendo rápidamente de la habitación. No puedo pagarle todo esto, dijo Sofía, mordiéndose el labio. No tiene que hacerlo, respondió Alejandro. Considérelo un regalo. Es demasiado. Sofía, dijo Alejandro, mirándola a los ojos, usted y sus hijos están en peligro. No sé exactamente qué está pasando en ese hospital, pero suena a que es algo grande y peligroso. Por ahora, lo más importante es mantenerlos a salvo y saludables. El dinero es lo de menos. Ernesto regresó con una bolsa llena de suministros para bebés. Alejandro tomó un biberón y lo preparó siguiendo las instrucciones del paquete. Aquí tiene, dijo, ofreciéndoselo a Sofía. Ella lo tomó con gratitud y comenzó a alimentar al bebé que lloraba con más fuerza. Los otros dos esperaron su turno, sus pequeños puños agitándose en el aire. ¿Ya les ha puesto nombre?, preguntó Alejandro, preparando los otros biberones. Sofía sonrió por primera vez desde que la había encontrado. Sí. Este es Lucas, dijo, señalando al bebé que estaba alimentando. La niña es Valentina, y el otro niño es Sebastián. Son nombres hermosos, dijo Alejandro, entregándole el segundo biberón. ¿Quiere que sostenga a Sebastián mientras alimenta a Valentina? Sofía dudó por un momento, pero luego asintió. Con cuidado, le pasó al bebé a Alejandro. Esta vez, Alejandro se sintió más seguro al sostener al pequeño. Sebastián lo miró con sus grandes ojos oscuros, y Alejandro sintió que algo se derretía dentro de él. Hola, Sebastián, murmuró. Bienvenido al mundo, pequeño. Mientras alimentaban a los bebés, Alejandro no pudo evitar notar lo natural que se sentía todo esto. Por un momento, pudo imaginar una vida diferente, una donde la tragedia no hubiera golpeado su puerta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sofía una vez que los tres bebés estuvieron alimentados y cambiados. Por ahora, descansen, dijo Alejandro. Mañana empezaremos a planear nuestro siguiente movimiento. Tengo algunos contactos en la policía y en el sistema legal. Averiguaremos qué está pasando en ese hospital y nos aseguraremos de que usted y sus hijos estén a salvo. ¿Y si vienen a buscarme? Esta casa tiene el mejor sistema de seguridad que el dinero puede comprar, aseguró Alejandro. Nadie entrará sin que lo sepamos. Están a salvo aquí, lo prometo. Sofía asintió, el agotamiento finalmente alcanzándola. Gracias, Alejandro. No sé qué habría hecho sin usted. No tiene que agradecerme, respondió él. Ahora, vamos a llevarlos a todos a la habitación de invitados. Necesitan descansar. Mientras ayudaba a Sofía a acomodarse en la habitación, Alejandro no pudo evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. No sabía exactamente en qué se estaba metiendo, pero por primera vez en años, sintió que tenía un propósito. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar la voz temblorosa de Sofía. Alejandro, llamó ella suavemente. ¿Podría quedarse un momento más? No quiero estar sola. Él asintió, regresando a la habitación. Se sentó en una silla junto a la cama, observando cómo Sofía acomodaba a los trillizos en el centro del colchón, rodeándolos con almohadas para evitar que rodaran. Son hermosos, comentó Alejandro en voz baja. Sofía sonrió, acariciando suavemente la mejilla de Valentina. Lo son, ¿verdad? A veces no puedo creer que sean míos. ¿Cómo fue cuando se enteró que eran trillizos?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Sofía soltó una risita nerviosa. Fue aterrador. El médico me mostró la ecografía y dijo, felicidades, son 3. Creo que me desmayé por un momento. Alejandro no pudo evitar reír. Puedo imaginarlo. Yo me habría desmayado por una semana entera, pero luego, continuó Sofía, su voz suavizándose, cuando lo asimilé, me sentí bendecida. Sí, estaba asustada, pero también emocionada. 3 pequeños milagros, todos míos. Es una mujer valiente, Sofía, dijo Alejandro con admiración. Muchos habrían considerado otras opciones. Sofía negó con la cabeza firmemente. Nunca. Desde el momento en que supe de su existencia,
Estos bebés se convirtieron en mi vida entera. Haría cualquier cosa por ellos, incluso huir de un hospital en medio de una tormenta, añadió Alejandro con una sonrisa. Incluso eso, asintió Sofía. Luego, su expresión se tornó seria. Alejandro, ¿cree que vendrán a buscarlos? Alejandro frunció el ceño, considerando la pregunta. Es posible. Si realmente hay una red de tráfico de bebés involucrada, no se rendirán fácilmente. Pero le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos. Apenas me conoce, susurró Sofía. ¿Por qué arriesgaría tanto por nosotros? Alejandro guardó silencio por un momento, su mirada perdida en los bebés dormidos. Porque sé lo que es perderlo todo, Sofía. Y si puedo evitar que alguien más pase por ese dolor, lo haré sin dudarlo. Sofía extendió su mano, tomándola de Alejandro. Gracias. De verdad. El contacto envió una corriente eléctrica a través del cuerpo de Alejandro, sorprendiéndolo. Hacía años que no sentía algo así. Debería descansar, dijo, retirando suavemente su mano. Mañana será un día largo. Sofía asintió, acomodándose junto a sus bebés. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sofía. Alejandro salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente. ¿En qué se había metido, señor? La voz de Ernesto lo sacó de sus pensamientos. ¿Está todo bien? Sí, Ernesto, respondió Alejandro, enderezándose. Pero necesito que hagas algo por mí, lo que sea, señor. Llama a Roberto. Dile que lo necesito aquí primera hora de la mañana. Es urgente. Ernesto asintió, sin cuestionar las órdenes de su jefe. ¿Algo más, señor? Sí. Dobla la seguridad de la casa. Y si alguien pregunta, no hemos recibido visitas. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Mientras Ernesto se alejaba para cumplir sus órdenes, Alejandro se dirigió a su estudio. Sabía que no podría dormir esa noche. Tenía mucho en qué pensar y planear. Se sentó frente a su computadora, comenzando a investigar sobre tráfico de bebés y adopciones ilegales. Lo que encontró lo horrorizó. Era un negocio mucho más grande y extendido de lo que había imaginado. Mientras leía informe tras informe, Alejandro sintió que la determinación crecía en su interior. No sabía cómo, pero iba a llegar al fondo de esto. Por Sofía, por los trillizos y por todos los otros bebés y madres que podrían estar en peligro. Las horas pasaron volando. Antes de que se diera cuenta, los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la ventana. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Adelante, dijo, frotándose los ojos cansados. Ernesto entró, llevando una bandeja con café. Buenos días, señor. El señor Roberto ha llegado. Gracias, Ernesto. Hazlo pasar. Momentos después, un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, entró en el estudio. Alejandro saludó. ¿Qué es tan urgente que me haces venir a estas horas? Roberto, viejo amigo, dijo Alejandro, poniéndose de pie para estrechar su mano. Tenemos un problema. Un gran problema. Mientras Alejandro comenzaba a explicar la situación, un llanto de bebé resonó en la casa. Roberto alzó una ceja, sorprendido. Parece que tienes mucho que contarme, dijo. Alejandro asintió, su expresión seria. Más de lo que te imaginas. Y necesitaré toda tu experiencia legal para lo que viene. Soy todo oídos, respondió Roberto, sentándose frente al escritorio. Mientras Alejandro comenzaba su relato, no pudo evitar pensar en Sofía y los trillizos, durmiendo en la habitación de al lado. En menos de 24 horas, habían pasado de ser completos extraños a convertirse en las personas más importantes de su vida, y haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo. Alejandro terminó de explicar la situación a Roberto, quien escuchaba con una mezcla de asombro y preocupación. Déjame ver si entendí bien, dijo Roberto, inclinándose hacia adelante. Recogiste a una mujer desconocida con trillizos recién nacidos en medio de una tormenta y ahora crees que están involucrados en una red de tráfico de bebés. Sé cómo suena, Roberto, respondió Alejandro, pasándose una mano por el cabello. Pero deberías haber visto su cara. Estaba aterrorizada. Alejandro, Roberto habló con cautela, entiendo que quieras ayudar, pero esto podría ser peligroso.
¿Está seguro de que no es una estafa elaborada? Antes de que Alejandro pudiera responder, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Ernesto entró, su rostro normalmente impasible mostrando signos de preocupación. Disculpe la interrupción, señor, dijo. Pero la señorita Sofía está preguntando por usted. Parece, angustiada. Alejandro se levantó de inmediato. Voy enseguida. Roberto, ven conmigo. Quiero que la conozcas. Los dos hombres siguieron a Ernesto hasta la habitación de invitados. Encontraron a Sofía de pie junto a la cuna improvisada, meciendo a uno de los bebés mientras los otros dos lloriqueaban suavemente. Sofía, llamó a Alejandro suavemente. ¿Está todo bien? Ella se giró, y Alejandro pudo ver el miedo en sus ojos. Alejandro, creo que nos encontraron. ¿Qué? ¿Cómo? Alejandro se acercó rápidamente, seguido de cerca por Roberto. Sofía señaló hacia la ventana con una mano temblorosa. Vi un auto. Ha pasado 3 veces por la calle en la última hora. Nunca había visto ese modelo por aquí antes. Alejandro se asomó a la ventana, escudriñando la calle. Efectivamente, un sedán negro con vidrios polarizados pasaba lentamente frente a la mansión. Mierda, murmuró. Se volvió hacia Roberto. ¿Ves ahora por qué te necesito? Roberto asintió, su expresión seria. Veo que la situación es más grave de lo que pensaba. Señorita Sofía, soy Roberto Méndez, abogado y amigo de Alejandro. ¿Puede contarme exactamente qué pasó en el hospital? Sofía miró a Alejandro, quien asintió alentadoramente. Tomando una respiración profunda, comenzó a relatar su historia nuevamente. Mientras Sofía hablaba, Alejandro notó que Roberto tomaba notas furiosamente en su tablet. Cuando terminó, el abogado tenía el ceño fruncido. Esto es grave, dijo Roberto. Si lo que dice es cierto, estamos ante una operación de tráfico de bebés a gran escala. Necesitamos pruebas concretas antes de poder ir a las autoridades. ¿Pruebas?, exclamó Sofía. ¿Acaso mis bebés no son prueba suficiente? Lamentablemente, no, respondió Roberto con simpatía. Sin evidencia sólida, su palabra contra la del hospital no será suficiente. Podrían acusarla de secuestro. ¿Secuestro? Sofía palideció. Pero son mis hijos. Alejandro intervino, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Sofía. No dejaremos que eso suceda. Roberto, ¿qué sugieres? El abogado reflexionó por un momento. Necesitamos infiltrarnos en el hospital. Conseguir documentos, grabaciones, cualquier cosa que pruebe la existencia de esta red. Es demasiado peligroso, protestó Sofía. ¿Y si nos descubren? No irás tú, dijo Alejandro con firmeza. Iré yo. ¿Qué?, exclamaron Sofía y Roberto al unísono. Alejandro les dirigió una mirada determinada. Piénsenlo. Soy la última persona que esperarían ver involucrada en esto. Puedo hacerme pasar por un inversionista interesado en el hospital. Nadie sospechará. Roberto asintió lentamente. Podría funcionar. Pero necesitarás entrenamiento, equipo de vigilancia. Lo que sea necesario, interrumpió Alejandro. Haré lo que haga falta para mantener a Sofía y los bebés a salvo. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Alejandro, no puedo pedirte que te arriesgues así por nosotros. No me lo estás pidiendo, respondió él suavemente. Lo estoy ofreciendo. Un momento de silencio cargado de emoción pasó entre ellos, interrumpido solo por el suave gorjeo de uno de los bebés. Roberto carraspeó, rompiendo el momento. Bien, si vamos a hacer esto, necesitamos un plan sólido. Alejandro, necesitarás una identidad falsa, una historia creíble. Yo puedo ayudar con eso, interrumpió una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Ernesto de pie en el umbral, con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación. Ernesto, dijo Alejandro, sorprendido. ¿De qué estás hablando? El mayordomo entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Señor, hay algo que debo confesarle. Antes de trabajar para usted, digamos que tenía una profesión menos respetable. ¿Eras un criminal?, preguntó Sofía, instintivamente acercando a los bebés hacia ella. Ernesto negó con la cabeza. No exactamente. Era un agente encubierto. Me retiré hace años, pero aún conservo algunos contactos. La revelación cayó como una bomba en la habitación.
Alejandro miró a su mayordomo con nuevos ojos. Ernesto, ¿por qué nunca me lo dijiste? Nunca fue relevante, señor, respondió Ernesto. Hasta ahora. Puedo ayudarle a prepararse para esta misión. Conozco los riesgos y cómo evitarlos. Roberto se frotó la barbilla, pensativo. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Ernesto, ¿crees que podrías conseguir equipo de vigilancia sin levantar sospechas? Por supuesto, asintió Ernesto. Tengo mis recursos. Alejandro se sentó en el borde de la cama, abrumado por los acontecimientos. Parece que tenemos un equipo en formación. Pero Sofía se volvió hacia ella, la decisión final es tuya. ¿Quieres que sigamos adelante con esto? Sofía miró a cada uno de los presentes, luego a sus bebés dormidos. Tomó una respiración profunda y asintió. Sí. No solo por mis hijos, sino por todas las otras madres y bebés que podrían estar en peligro. Tenemos que detener esto. Entonces está decidido, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Roberto, necesito que investigues todo lo que puedas sobre el hospital y su personal. Ernesto, consigue el equipo y comienza a entrenarme. Sofía se volvió hacia ella con una sonrisa suave. Tu trabajo es el más importante, mantener a salvo a estos pequeños. Justo en ese momento, como si sintieran la tensión en la habitación, los 3 bebés comenzaron a llorar al unísono. Y hablando de eso, dijo Sofía con una pequeña risa, creo que es hora de alimentarlos. Yo te ayudo, se ofreció Alejandro inmediatamente. Mientras Sofía y Alejandro se ocupaban de los bebés, Roberto y Ernesto salieron de la habitación para comenzar con los preparativos. Nunca pensé que estaría haciendo esto, murmuró Alejandro mientras sostenía a Sebastián, alimentándolo con un biberón. Sofía, que tenía a Lucas y Valentina en sus brazos, lo miró con curiosidad. ¿El qué? ¿Alimentar a un bebé o planear una operación encubierta? Ambas, respondió Alejandro con una sonrisa torcida. Hace una semana, mi vida era vacía. Trabajo, más trabajo y noches solitarias. Y ahora estás metido hasta el cuello en el caos, completó Sofía. Lo siento. Nunca quise arrastrarte a esto, Alejandro negó con la cabeza. No te disculpes. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar aún. Gracias, Alejandro. Por todo. El momento fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Ernesto entró, llevando una tablet. Señor, creo que debería ver esto, dijo, entregándole el dispositivo a Alejandro. En la pantalla, un noticiero local mostraba la imagen de Sofía. La presentadora hablaba con tono grave. Se busca a Sofía Martínez, quien desapareció del Hospital Central hace 2 días junto con sus trillizos recién nacidos. Las autoridades temen por la seguridad de los bebés y piden a cualquiera que tenga información que se comunique de inmediato. Sofía palideció. Oh Dios, van a pensar que secuestré a mis propios hijos. Tranquila, dijo Alejandro, aunque su propio corazón latía con fuerza. Esto solo significa que tenemos que movernos más rápido. Ernesto, ¿cuánto tiempo necesitas para prepararme? Con trabajo intensivo, podría tenerlo listo en 3 días, señor. Hazlo en 2, ordenó Alejandro. No tenemos tiempo que perder. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Mientras Sofía se ocupaba de los bebés, Alejandro se sumergió en un intenso entrenamiento con Ernesto. Aprendió técnicas de vigilancia, cómo usar equipos de espionaje y, lo más importante, cómo mantener la calma bajo presión. Roberto, por su parte, excavó profundamente en el pasado del hospital y su personal. Lo que descubrió fue inquietante. El director del hospital, Dr. Ramírez, tiene conexiones con organizaciones sospechosas en el extranjero, informó durante una reunión de estrategia. Y hay un patrón de adopciones rápidas y poco transparentes en los últimos años. ¿Crees que podría ser el cerebro detrás de todo esto?, preguntó Alejandro. Roberto asintió gravemente. Es muy probable. Necesitamos pruebas concretas de su participación. La noche antes de la operación, Alejandro encontró a Sofía en la terraza, mirando las estrellas mientras mecía suavemente a Valentina. ¿No puedes dormir?, preguntó, uniéndose a ella. Sofía negó con la cabeza. Estoy aterrorizada, Alejandro.
¿Y si algo sale mal mañana? Todo saldrá bien, prometió él, aunque su propio estómago se retorcía de nervios. Tenemos un buen plan y un equipo sólido, es solo que... Sofía dudó, mirando a la bebé en sus brazos. Nunca pensé que sería madre, ¿sabes? Y ahora que lo soy, la idea de perderlos me destroza. Alejandro puso una mano en su hombro, el contacto enviando chispas a través de ambos. No los perderás. Te lo prometo. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque, dijo Alejandro, su voz baja y intensa, haré lo que sea necesario para protegerlos. A ti y a los bebés. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Por un momento, pareció que el mundo entero contenía la respiración. Lentamente, casi sin darse cuenta, se inclinaron el uno hacia el otro. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando un llanto agudo desde el monitor de bebés rompió el hechizo. Sofía se apartó, sus mejillas sonrojadas. Yo, debería ir a ver qué necesita. Alejandro asintió, tratando de calmar su corazón acelerado. Claro. Deberías descansar. Mañana será un día largo. Mientras Sofía se apresuraba hacia la habitación, Alejandro se quedó en la terraza, mirando la ciudad que se extendía bajo él. Mañana se enfrentaría a peligros desconocidos, pero de alguna manera, eso parecía menos aterrador que los sentimientos que estaban floreciendo en su corazón. La mañana llegó demasiado pronto. Alejandro se encontró de pie frente al espejo, apenas reconociéndose con el traje caro y el cabello peinado hacia atrás. Recuerde, señor, dijo Ernesto mientras ajustaba el micrófono oculto en la solapa de Alejandro, su nombre es Carlos Montero, un empresario interesado en invertir en el hospital. Mantenga la calma y siga el guión que practicamos. Alejandro asintió, repasando mentalmente su historia ficticia. ¿Y si sospechan algo? Entonces aborta la misión inmediatamente, interrumpió Roberto, entrando en la habitación. Tu seguridad es lo primero. No, dijo Alejandro con firmeza. No me iré sin las pruebas que necesitamos. Alejandro, la voz suave de Sofía lo hizo girarse. Estaba de pie en la puerta, sosteniendo a Lucas. Por favor, ten cuidado. Él se acercó, tomando su mano libre. Lo tendré. Te prometo que volveré. Se miraron intensamente por un momento, todas las palabras no dichas flotando entre ellos. Es hora, señor, dijo Ernesto suavemente. Alejandro asintió, apartándose reluctantemente de Sofía. Tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la puerta. Deséenme suerte, dijo con una sonrisa tensa. Mientras el auto de Alejandro se alejaba, Sofía se volvió hacia Roberto y Ernesto. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, dijo Roberto, encendiendo un conjunto de monitores, esperamos y rezamos. En el hospital, Alejandro caminaba con confianza por los pasillos, repitiendo su historia ficticia en su mente. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo una expresión serena mientras se acercaba a la recepción. Buenos días, saludó con una sonrisa encantadora. Soy Carlos Montero. Tengo una cita con el doctor Ramírez. La recepcionista tecleó en su computadora y asintió. Sí, señor Montero. El doctor Ramírez lo está esperando. Por favor, siga ese pasillo y tome el ascensor hasta el 5º piso. Alejandro agradeció y se dirigió hacia el ascensor, consciente de cada paso que daba. En su oído, la voz de Ernesto sonó suavemente a través del auricular oculto. Recuerde, señor. Mantenga la calma y los ojos abiertos. Cualquier documento o conversación sospechosa podría ser crucial. Entendido, murmuró Alejandro discretamente mientras entraba al ascensor. En el 5º piso, una asistente lo guió hasta la oficina del doctor Ramírez. Al entrar, Alejandro se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad, cabello canoso y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Montero, saludó el doctor Ramírez, estrechando su mano. Es un placer conocerlo. Por favor, tome asiento. Alejandro se sentó, manteniendo su postura relajada pero alerta. Gracias por recibirme, doctor Ramírez. Estoy muy interesado en conocer más sobre las operaciones de su hospital. Por supuesto, sonrió el doctor. Siempre estamos abiertos a nuevas inversiones. ¿Hay algún área en particular que le interese? Me han hablado mucho de su unidad de maternidad, respondió Alejandro, observando cuidadosamente la reacción del doctor.
He oído que tienen un programa de adopción bastante eficiente. Por un instante, algo brilló en los ojos del doctor Ramírez, pero desapareció tan rápido que Alejandro casi pensó que lo había imaginado. Ah, sí, dijo el doctor, inclinándose hacia adelante. Nuestro programa de adopción es uno de los más rápidos y discretos del país. ¿Tiene experiencia en este campo, señor Montero? Alejandro mantuvo su expresión neutral. Digamos que tengo contactos que estarían muy interesados en un proceso de adopción expedito. El doctor Ramírez lo miró fijamente por un momento, como evaluándolo. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Entiendo. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. ¿Le gustaría dar un recorrido por nuestras instalaciones? Me encantaría, respondió Alejandro, sintiendo que estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Mientras seguía al doctor Ramírez fuera de la oficina, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Estaba cerca de descubrir la verdad, pero también se estaba adentrando en un terreno peligroso. En la mansión, Sofía caminaba de un lado a otro, sosteniendo a Sebastián mientras Ernesto y Roberto monitoreaban la transmisión. ¿Cómo va?, preguntó por enésima vez. Hasta ahora, bien, respondió Roberto, aunque su ceño fruncido traicionaba su preocupación. El doctor Ramírez parece estar mordiendo el anzuelo. Pero eso significa que Alejandro está en peligro, dijo Sofía, su voz temblorosa. Ernesto le dirigió una mirada tranquilizadora. El señor Alejandro está bien entrenado, señorita Sofía. Sabrá cómo manejarlo. De vuelta en el hospital, Alejandro seguía al doctor Ramírez por un pasillo poco transitado. Llegaron a una puerta sin marcas, que el doctor abrió con una tarjeta de acceso. Señor Montero, dijo el doctor Ramírez mientras entraban en una habitación llena de archivadores y computadoras, bienvenido al corazón de nuestra operación. Alejandro miró a su alrededor, tratando de absorber cada detalle. Impresionante. ¿Todo esto es para el programa de adopción? Entre otras cosas, sonrió el doctor. Verá, señor Montero, nuestro negocio va más allá de simples adopciones. Proveemos soluciones personalizadas para clientes con necesidades específicas. ¿Soluciones personalizadas?, preguntó Alejandro, manteniendo su tono casual mientras su mente trabajaba a toda velocidad. El doctor Ramírez se acercó a uno de los archivadores y sacó una carpeta. Por ejemplo, digamos que un cliente desea un bebé con ciertas características. Nosotros podemos arreglarlo. O si alguien necesita deshacerse discretamente de un embarazo no deseado, también podemos ayudar. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo su compostura. Fascinante. ¿Y cómo manejan la logística de todo esto? Tenemos una red extensa, explicó el doctor, mostrándole algunos documentos. Hospitales asociados, clínicas privadas, incluso algunos orfanatos. Todo está cuidadosamente organizado para evitar sospechas. Mientras el doctor Ramírez hablaba, Alejandro notó una computadora encendida en un escritorio cercano. En la pantalla, pudo ver brevemente una lista de nombres y fechas. Entre ellos, reconoció el nombre de Sofía. Doctor Ramírez, interrumpió Alejandro, tratando de mantener su voz estable, esto es realmente impresionante. Me pregunto si podría ver algunos de los registros más detallados. Para estar seguro de la calidad de la operación, ya entiende. El doctor lo miró fijamente por un momento y Alejandro temió haber presionado demasiado. Pero entonces, el doctor Ramírez sonrió. Por supuesto, señor Montero. Después de todo, si va a ser parte de esto, debe conocer todos los detalles. Se acercó a la computadora y comenzó a mostrarle archivos y registros. Alejandro observaba atentamente, consciente de que la cámara oculta en su corbata estaba capturando todo. De repente, un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Doctor Ramírez, llamó una voz. Tenemos una situación en la unidad de maternidad. El doctor frunció el ceño. Discúlpeme un momento, señor Montero. Esto no tomará mucho tiempo. Tan pronto como el doctor Ramírez salió de la habitación, Alejandro se puso en acción. Rápidamente, insertó una unidad USB en la computadora y comenzó a copiar archivos. Vamos, murmuró, mirando nerviosamente hacia la puerta. En la mansión, la tensión era palpable.
Roberto y Ernesto observaban los monitores con atención, mientras Sofía abrazaba a los trillizos, su rostro pálido de preocupación. Está arriesgándose demasiado, dijo Roberto, su voz tensa. Confíe en él, respondió Ernesto, aunque su propia voz traicionaba su nerviosismo. De vuelta en el hospital, Alejandro acababa de terminar de copiar los archivos cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente, extrajo la USB y la ocultó en su bolsillo justo cuando la puerta se abría. El doctor Ramírez entró, seguido por dos hombres de aspecto intimidante. Su sonrisa amistosa había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y calculadora. Señor Montero, dijo, su voz cargada de amenaza, o debería decir, señor Valdés. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Su cobertura había sido descubierta. No sé de qué está hablando, intentó, pero sabía que era inútil. Oh, creo que sí lo sabe, respondió el doctor Ramírez. ¿Realmente creyó que podría engañarnos tan fácilmente? Sabemos todo sobre usted y su pequeña invitada. Alejandro miró rápidamente a su alrededor, buscando una salida. Pero los dos hombres ya se estaban acercando, sus intenciones claras. Ahora, continuó el doctor, va a decirnos exactamente qué sabe y quién más está involucrado. Y tal vez, solo tal vez, consideraremos dejarlo ir con vida. Alejandro sabía que estaba en problemas. Graves problemas. Pero mientras sentía el peso de la USB en su bolsillo, supo que no podía rendirse. No ahora, cuando estaba tan cerca de exponer toda la operación. Con un movimiento rápido, Alejandro agarró una silla y la arrojó hacia uno de los hombres, tomándolo por sorpresa. Aprovechando la confusión, se lanzó hacia la puerta. «Atrápenlo», gritó el doctor Ramírez. Alejandro corrió por los pasillos del hospital, su corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar los pasos de sus perseguidores detrás de él. «Ernesto», gritó en su micrófono oculto. «Me han descubierto. Necesito una salida». En la mansión, el caos estalló. Ernesto comenzó a teclear furiosamente en su computadora. «Señor, diríjase al ala este. Hay una salida de emergencia en el tercer piso», instruyó. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó a los monitores. «Alejandro, por favor, ten cuidado. Vuelve a nosotros». Alejandro esquivó a enfermeras y pacientes, buscando desesperadamente las escaleras. Finalmente las encontró y comenzó a bajar, saltando los escalones de dos en dos. Llegó al tercer piso y vio la salida de emergencia al final del pasillo. Estaba a punto de alcanzarla cuando sintió un dolor agudo en su pierna. Uno de sus perseguidores le había disparado. Cojeando, Alejandro llegó a la puerta y la empujó con todas sus fuerzas. El aire fresco lo golpeó mientras salía a una escalera de incendios. Ernesto jadeó. «Estoy fuera, pero estoy herido. Necesito ayuda. Un auto lo está esperando en la calle lateral, señor», respondió Ernesto. Solo unos metros más. Con el sonido de sus perseguidores acercándose, Alejandro se obligó a moverse. Bajó las escaleras de incendios lo más rápido que pudo, ignorando el dolor en su pierna. Finalmente, vio el auto. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia él justo cuando las balas comenzaban a silbar a su alrededor. El conductor, uno de los guardias de seguridad de Alejandro, arrancó en cuanto él entró. Los neumáticos chirriaron mientras se alejaban a toda velocidad del hospital. Alejandro se desplomó en el asiento trasero, jadeando. Sacó la USB de su bolsillo y la miró. A pesar del dolor y el peligro, sonrió. Lo había logrado. «Voy de regreso», dijo en su micrófono. «Y tengo las pruebas». En la mansión, un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Sofía, con lágrimas de alegría y preocupación, abrazó a los trillizos. «Viene de vuelta», susurró. «Está a salvo». Pero mientras el auto se alejaba del hospital, nadie notó el sedán negro que comenzó a seguirlos discretamente. La batalla podría haber terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El auto se detuvo frente a la mansión Valdés con un chirrido de neumáticos. Antes de que el motor se apagara por completo, la puerta principal se abrió de golpe y Sofía salió corriendo, con Roberto y Ernesto pisándole los talones. «Alejandro», gritó, llegando al auto justo cuando el conductor ayudaba a Alejandro a salir. «Estoy bien», gruñó Alejandro, aunque su rostro pálido y la mancha de sangre en su pantalón decían lo contrario. «Solo es un rasguño». Sofía se lanzó a sus brazos, casi haciéndolo perder el equilibrio. «Idiota.
Podrías haber muerto. Alejandro la abrazó con fuerza, inhalando su aroma. Por un momento, el dolor en su pierna pareció desvanecerse. Pero no lo hice. Y tengo lo que necesitábamos. Roberto se acercó, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Vamos adentro. Necesitas atención médica y tenemos que revisar esa información cuanto antes. Una vez dentro, mientras Ernesto atendía la herida de Alejandro, Roberto conectó la USB a su laptop. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba los archivos. Dios mío, murmuró. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Sofía, que mecía a Valentina en sus brazos, se acercó. ¿Qué quieres decir? Roberto giró la pantalla para que todos pudieran ver. No es solo tráfico de bebés. Es una red internacional. Tienen conexiones con políticos, jueces, incluso fuerzas del orden. Han estado operando durante años. ¿Cuántos bebés? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Cientos, respondió Roberto, su voz cargada de horror. Tal vez miles. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el suave gorjeo de Valentina. Alejandro fue el primero en hablar. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que llevar esto a las autoridades, dijo Roberto. Con estas pruebas, no podrán ignorarlo. ¿Y si están involucrados? Preguntó Sofía. Roberto acaba de decir que tienen conexiones en todas partes. Ernesto, que había terminado de vendar la pierna de Alejandro, intervino. Conozco a alguien. Un detective de la Unidad de Crímenes Especiales. Si alguien puede manejar esto de manera discreta y efectiva, es él. Alejandro asintió. Hazlo. Pero ten cuidado. No sabemos en quién podemos confiar. Mientras Ernesto salía para hacer la llamada, Sofía se sentó junto a Alejandro, aún sosteniendo a Valentina. ¿Cómo te sientes realmente? Alejandro intentó sonreír, pero salió más como una mueca. Como si me hubieran disparado. Sofía soltó una risa que sonó más como un sollozo. No vuelvas a asustarme así, ¿me oyes? Lo siento, dijo Alejandro suavemente, tomando su mano libre. No quería preocuparte. Se miraron a los ojos, la tensión entre ellos palpable. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante y por un momento pareció que iba a besarla. Pero el llanto repentino de Lucas desde la otra habitación rompió el momento. Sofía se puso de pie rápidamente, sus mejillas sonrojadas. Yo, debería ir a ver qué necesita. Alejandro la vio alejarse, una mezcla de emociones arremolinándose en su pecho. Roberto, que había observado toda la escena, se acercó y se sentó junto a él. Sabes que esto complica las cosas, ¿verdad? Dijo en voz baja. Alejandro suspiró. Lo sé. Pero no puedo evitarlo, Roberto. Ella es especial, y está en medio de una situación muy peligrosa, le recordó Roberto. Sin mencionar que tiene 3 bebés recién nacidos. ¿Estás seguro de que estás listo para todo eso? Antes de que Alejandro pudiera responder, Ernesto regresó a la habitación, su rostro sombrío. El detective vendrá mañana por la mañana, informó. Pero tenemos otro problema. ¿Qué ocurre? Preguntó Alejandro, enderezándose. Acabo de revisar las cámaras de seguridad del perímetro, dijo Ernesto. Hay un auto sospechoso estacionado a una cuadra de aquí. Ha estado ahí desde que regresamos del hospital. El miedo se apoderó de Alejandro. Nos siguieron, eso parece, señor. Sofía, que acababa de regresar con Lucas y Sebastián, palideció al escuchar la noticia. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro se puso de pie, ignorando el dolor en su pierna. Tenemos que irnos. Ahora. No es seguro quedarnos aquí. ¿Irnos? ¿A dónde? Preguntó Sofía, abrazando protectoramente a los bebés. Tengo una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, dijo Ernesto. Nadie sabe de ella excepto yo. Alejandro asintió. Perfecto. Roberto, tú quédate aquí. Cuando llegue el detective mañana, dale toda la información y dile dónde encontrarnos. Ernesto, prepara el auto. Nos vamos en 10 minutos. Mientras todos se movían para prepararse, Alejandro se acercó a Sofía. Lo siento, dijo suavemente. Sé que esto no es lo que esperabas cuando viniste aquí buscando ayuda. Sofía lo miró, sus ojos llenos de determinación. No te disculpes. Estás arriesgando todo por nosotros.
no sé cómo podré agradecértelo alguna vez. No tienes que hacerlo, respondió Alejandro, acariciando suavemente la mejilla de Lucas. Ustedes cuatro me han dado un propósito que no sabía que necesitaba. Sofía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Por un momento, el caos a su alrededor pareció desvanecerse y solo existían ellos y los bebés. El momento fue interrumpido por Ernesto. El auto está listo, señor. Debemos irnos. Con un último vistazo a la mansión que había sido su refugio, el grupo se dirigió hacia el garaje. Ernesto condujo, con Alejandro en el asiento del pasajero y Sofía en la parte de atrás con los trillizos. Mientras se alejaban, Alejandro no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor, buscando señales de que estaban siendo seguidos. ¿Ves algo?, preguntó Sofía, su voz tensa. Alejandro negó con la cabeza. No, pero eso no significa que no estén ahí. El viaje a la casa de seguridad fue tenso y silencioso, interrumpido solo por los ocasionales gorjeos de los bebés. Después de lo que pareció una eternidad, Ernesto finalmente giró en un camino de tierra apenas visible. Casi llegamos, anunció. La casa resultó ser una pequeña cabaña en medio del bosque, bien oculta entre los árboles. Ernesto estacionó el auto detrás de la cabaña, fuera de la vista desde el camino. Bienvenidos a mi refugio secreto, dijo mientras ayudaba a Sofía a salir del auto con los bebés. Una vez dentro, Alejandro se sorprendió al ver lo bien equipada que estaba la cabaña. Tenía un generador de energía, suministros de alimentos no perecederos, e incluso una pequeña armería. Ernesto, dijo, impresionado, ¿hay algo que no sepas hacer? El mayordomo sonrió misteriosamente. Uno nunca sabe cuándo necesitará desaparecer, señor. Mientras Sofía alimentaba a los bebés, Alejandro y Ernesto aseguraron el perímetro y revisaron los sistemas de seguridad. Estaremos a salvo aquí por ahora, dijo Ernesto. Pero no podemos quedarnos indefinidamente. Alejandro asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Lo sé. Necesitamos un plan a largo plazo. Regresaron a la sala principal, donde Sofía acababa de acostar a los trillizos en una cuna improvisada. Se han dormido, susurró. Ha sido un día largo para ellos. Alejandro se acercó, mirando a los bebés dormidos. Son increíbles, murmuró. Tan pequeños y ya han pasado por tanto. Sofía lo miró, una pequeña sonrisa en sus labios. Son fuertes. Como su madre. Y valientes, añadió Alejandro, como su padre. El comentario hizo que Sofía se tensara. Alejandro, sobre eso, lo sé, la interrumpió suavemente. Sé que no soy su padre. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para ustedes. Para los cuatro. Sofía lo miró, sus ojos brillando con emoción. Alejandro, yo. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido afuera lo sobresaltó. Ernesto ya estaba en la ventana, su mano en el arma que llevaba oculta. Tenemos compañía, dijo en voz baja. Alejandro se movió rápidamente, ignorando el dolor en su pierna. ¿Cuántos? Al menos 3, respondió Ernesto. Están rodeando la cabaña. El miedo se apoderó de Sofía. ¿Cómo nos encontraron? Eso no importa ahora, dijo Alejandro, su voz cargada de determinación. Lo que importa es mantenernos a salvo. Se volvió hacia Sofía. Hay un sótano oculto debajo de la cocina. Quiero que tomes a los bebés y te escondas allí. No salgas, no importa lo que oigas. ¿Entendido? Sofía asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Ten cuidado, por favor. Alejandro la tomó por los hombros. Te prometo que todo estará bien. Ahora ve. Mientras Sofía desaparecía con los bebés, Alejandro se volvió hacia Ernesto. ¿Cuál es el plan? El exagente sonrió sombríamente. Defendernos, señor. Y esperar que la ayuda llegue a tiempo. Los siguientes minutos fueron un caos de disparos y gritos. Alejandro y Ernesto se movían con precisión, utilizando cada rincón de la cabaña como cobertura. A pesar de su entrenamiento limitado, Alejandro se sorprendió a sí mismo manteniéndose calmado bajo la presión. Detrás de ti, gritó Ernesto en un momento, y Alejandro se giró justo a tiempo para ver a un hombre entrando por una ventana rota. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó contra el intruso, derribándolo. Rodaron por el suelo, luchando por el control. Con un golpe certero,
Alejandro logró noquear al hombre. Bien hecho, señor, exclamó Ernesto, que acababa de someter a otro atacante, pero su victoria fue de corta duración. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y una figura familiar entró. Doctor Ramírez, gruñó Alejandro, reconociendo al hombre que había conocido en el hospital. El doctor sonrió fríamente, un arma en su mano apuntando directamente a Alejandro. Señor Valdés, qué gusto volver a verlo. ¿Dónde está la encantadora Sofía y sus preciosos bebés? Nunca los encontrarás, escupió Alejandro, colocándose protectoramente frente a la entrada de la cocina. Oh, pero lo haré, respondió el doctor Ramírez con calma. Esos bebés valen una fortuna en el mercado adecuado. Y en cuanto a ti y tu entrometido mayordomo, bueno, me temo que su utilidad ha llegado a su fin. Alejandro cerró los ojos, esperando escuchar el disparo que acabaría con su vida. Pero en lugar de eso, escuchó un grito de dolor. Abrió los ojos para ver al doctor Ramírez en el suelo, su arma a varios metros de distancia. Y allí, de pie sobre él con una sartén en la mano, estaba Sofía. Nadie amenaza a mi familia, dijo, su voz temblando pero firme. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el sonido de sirenas llenó el aire. Luces de policía iluminaron las ventanas de la cabaña. Policía. Salgan con las manos en alto, gritó una voz desde afuera. Ernesto sonrió. Parece que el detective llegó justo a tiempo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Policías entraron en la cabaña, asegurando el área y arrestando a los atacantes. El doctor Ramírez fue esposado y llevado afuera, lanzando amenazas y maldiciones. Cuando finalmente todo se calmó, Alejandro se volvió hacia Sofía, que aún sostenía la sartén como si fuera un arma. Eso, dijo, una sonrisa formándose en sus labios, fue impresionante. Sofía dejó caer la sartén y se lanzó a sus brazos, sollozando. Pensé que te había perdido. Alejandro la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. Nunca. Te lo prometí, ¿recuerdas? Estaré aquí para ustedes, siempre. Se separaron ligeramente, mirándose a los ojos. Y esta vez, cuando Alejandro se inclinó, no hubo interrupciones. Sus labios se encontraron en un beso suave pero cargado de emoción, todas las palabras no dichas finalmente expresadas en ese simple gesto. Cuando se separaron, Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Vamos, dijo suavemente. Hay 3 pequeños que probablemente estén muy asustados y necesitan a sus padres. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba ante la palabra padres. Juntos, se dirigieron hacia el sótano donde los trillizos esperaban, listos para comenzar el siguiente capítulo de su inesperada pero hermosa historia familiar. Mientras Alejandro y Sofía bajaban al sótano para recuperar a los trillizos, el detective a cargo, un hombre de mediana edad llamado Javier Morales, se acercó a ellos. Señor Valdés, señorita Martínez, dijo, su voz grave pero amable. Soy el detective Morales. Necesito hablar con ustedes sobre lo que ha sucedido aquí. Alejandro asintió, pero su atención estaba principalmente en los bebés que Sofía estaba sacando del escondite. Por supuesto, detective. Pero primero, ¿podríamos asegurarnos de que los niños estén bien? El detective sonrió comprensivamente. Por supuesto. Hay un equipo médico afuera que puede revisarlos. Mientras un paramédico examinaba a los trillizos, Alejandro y Sofía relataron su historia al detective Morales. Le contaron sobre la huida de Sofía del hospital, el descubrimiento de la red de tráfico de bebés y la persecución que los había llevado hasta la cabaña. Es una historia increíble, dijo el detective cuando terminaron. Pero las pruebas que encontramos en la USB que nos proporcionó su colega, el señor Méndez, la respaldan completamente. ¿Entonces nos cree?, preguntó Sofía, su voz llena de esperanza. Absolutamente, asintió Morales. De hecho, gracias a la información que nos dieron, hemos podido iniciar una operación a gran escala. En este momento, se están llevando a cabo redadas en varios hospitales y clínicas de la ciudad. Alejandro sintió una oleada de alivio. ¿Y el doctor Ramírez? Está bajo custodia y enfrenta cargos muy serios, respondió el detective. Pero me temo que esto es solo la punta del iceberg. La red que descubrieron es extensa y tiene conexiones en altos niveles. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Sofía, acunando a Valentina contra su pecho. El detective Morales suspiró. Significa que aún no están completamente a salvo. Habrá un juicio, y necesitaremos su testimonio.
Hasta entonces, sugerimos que entren en un programa de protección de testigos. Alejandro y Sofía se miraron, la preocupación evidente en sus rostros. ¿Tendríamos que separarnos?, preguntó Alejandro, tomando la mano de Sofía. No necesariamente, respondió Morales. Dada la naturaleza de su situación, podríamos arreglar que permanezcan juntos. Pero tendrían que dejar atrás sus vidas actuales, al menos temporalmente. Sofía miró a los trillizos, luego a Alejandro. No tengo mucho que dejar atrás, dijo suavemente. Estos bebés y tú, son todo lo que tengo ahora. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Y ustedes son todo lo que necesito, respondió, apretando su mano. Se volvió hacia el detective. Lo haremos. ¿Cuándo nos vamos? Cuanto antes, mejor, dijo Morales. Empezaremos los preparativos de inmediato. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Ernesto y Roberto llegaron para despedirse, trayendo consigo algunas pertenencias esenciales para Alejandro y suministros para los bebés. Cuídense mucho, dijo Roberto, abrazando a Alejandro. Y no te preocupes por la empresa. Me encargaré de todo hasta que regreses. Ernesto, siempre estoico, simplemente asintió. Ha sido un honor servirle, señor. Y un placer aún mayor luchar a su lado. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Gracias a ambos. Por todo, mientras se preparaban para partir, Sofía se acercó a Alejandro, los 3 bebés dormidos en sus portabebés. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Estás dejando atrás toda tu vida por nosotros. Alejandro la miró, una sonrisa suave en sus labios. Sofía, antes de conocerte, mi vida era vacía. Tenía éxito, sí, pero no tenía propósito. Tú y estos pequeños, dijo, acariciando suavemente la mejilla de Sebastián, me han dado algo por lo que vivir. No estoy dejando atrás mi vida. La estoy comenzando. Sofía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Se puso de puntillas y besó a Alejandro suavemente. Te amo, susurró contra sus labios. Y yo a ti, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. El detective Morales se acercó a ellos. Es hora, dijo suavemente. Con un último vistazo a la vida que estaban dejando atrás, Alejandro y Sofía subieron al auto que los llevaría a su nuevo hogar temporal, los trillizos seguros entre ellos. Mientras el auto se alejaba, Alejandro miró a su nueva familia. Sofía, con Lucas en sus brazos, le sonrió con amor. Valentina y Sebastián dormían pacíficamente en sus asientos de bebé. No sabía qué les depararía el futuro, pero de una cosa estaba seguro, enfrentarían lo que viniera juntos, como una familia. El viaje fue largo y silencioso. Los bebés, milagrosamente, durmieron la mayor parte del camino. Alejandro y Sofía intercambiaban miradas ocasionales, sus manos entrelazadas entre ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el auto se detuvo frente a una modesta casa de 2 pisos en un tranquilo vecindario suburbano. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo el agente que los había acompañado. Por ahora, sus nombres serán Carlos y María Rodríguez. Hemos preparado todo lo necesario para su estancia aquí. Alejandro y Sofía asintieron, aún procesando la realidad de su nueva situación. Al entrar en la casa, se sorprendieron al ver lo bien equipada que estaba. Había una habitación preparada para los trillizos, con 3 cunas y todo lo necesario para su cuidado. Esto es increíble, murmuró Sofía, mirando alrededor con asombro. Lo es, acordó Alejandro. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió, aunque debo admitir que extrañaré mi jacuzzi. Sofía le dio un codazo juguetón. Oh, pobrecito millonario. ¿Cómo sobrevivirás? Ambos rieron, la tensión de los últimos días finalmente empezando a disiparse. Esa noche, después de acostar a los bebés, Alejandro y Sofía se sentaron en el pequeño porche trasero, mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, acurrucándose contra el pecho de Alejandro. Él besó su cabeza suavemente. En lo afortunado que soy. Hace una semana, mi vida era completamente diferente. Y ahora tengo todo lo que nunca supe que quería. Sofía levantó la mirada, sus ojos brillando con amor. Yo también me siento afortunada. Cuando escapé del hospital con los bebés, estaba aterrorizada. No sabía qué iba a hacer o cómo iba a protegerlos. Y entonces apareciste tú, como un ángel guardián. Un ángel guardián bastante torpe, bromeó Alejandro.
recuerda que me dispararon. Mi héroe herido, sonrió Sofía, besando suavemente la mejilla de Alejandro. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche y la compañía del otro. ¿Crees que alguna vez volveremos a nuestras vidas normales?, preguntó Sofía después de un rato. Alejandro lo pensó por un momento. No lo sé, respondió honestamente. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, mientras estemos juntos, estaremos bien. Sofía asintió, cerrando los ojos y dejándose envolver por el calor de Alejandro. Juntos, murmuró. En ese momento, como si sintieran la conexión de sus padres, los trillizos comenzaron a llorar al unísono. Alejandro y Sofía se miraron y rieron. El deber llama, dijo Alejandro, poniéndose de pie y ofreciendo su mano a Sofía. Juntos, entraron en la casa para atender a sus hijos, listos para enfrentar cualquier desafío que les deparara el futuro, siempre y cuando lo hicieran como una familia. Los meses pasaron volando en su nuevo hogar. Alejandro y Sofía se adaptaron rápidamente a su vida como Carlos y María Rodríguez, una pareja común y corriente con trillizos. Los días se llenaron de cambios de pañales, biberones y noches en vela, pero también de risas, primeras sonrisas y momentos de pura felicidad. Una mañana, mientras Alejandro preparaba el desayuno, Sofía entró en la cocina con una expresión preocupada. Carlos, dijo, usando su nombre falso por si acaso, tenemos un problema. Alejandro dejó de batir los huevos y la miró. ¿Qué sucede, cariño? Sofía se mordió el labio. Es Lucas. Creo que tiene fiebre. Dejando todo, Alejandro la siguió hasta la habitación de los bebés. Lucas estaba en su cuna, su pequeño rostro sonrojado y caliente al tacto. Debemos llevarlo al médico, dijo Alejandro, la preocupación evidente en su voz. Pero, ¿y si nos reconocen?, susurró Sofía, el miedo brillando en sus ojos. Alejandro la abrazó. No podemos arriesgarnos con su salud. Llamaré al agente Morales, él sabrá qué hacer. Minutos después, estaban en camino a una clínica pediátrica discreta, recomendada por su contacto en el programa de protección. El pediatra, un hombre mayor con una sonrisa amable, examinó a Lucas cuidadosamente. No se preocupen, dijo finalmente. Es solo un resfriado común. Con un poco de descanso y los medicamentos adecuados, estará bien en unos días. Alejandro y Sofía suspiraron aliviados, pero su alivio fue de corta duración. Mientras salían de la clínica, Alejandro notó un auto familiar estacionado al otro lado de la calle. Sofía, murmuró, no mires, pero creo que nos están siguiendo. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué hacemos? Actúa con naturalidad, respondió Alejandro, tomando su mano. Vamos a dar un paseo por el parque de enfrente. Caminaron tranquilamente, empujando el cochecito de Lucas, mientras Alejandro observaba discretamente a su alrededor. ¿Siguen ahí?, preguntó Sofía, su voz apenas audible. Alejandro asintió levemente. 2 hombres. Nos están siguiendo a una distancia prudente. Dios mío, susurró Sofía, apretando la mano de Alejandro. ¿Crees que son? No lo sé, respondió él, pero no vamos a quedarnos para averiguarlo. Con un movimiento rápido, Alejandro giró el cochecito y comenzó a caminar más rápido hacia la salida del parque. Sofía lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de mantener la calma por Lucas. Hay una estación de policía a 2 cuadras de aquí, respondió Alejandro. Si logramos llegar allí, estaremos a salvo, pero sus perseguidores parecieron adivinar sus intenciones. De repente, los 2 hombres aceleraron el paso, acercándose peligrosamente. ¡Corre!, gritó Alejandro, empujando el cochecito a toda velocidad. Sofía corrió junto a él, el miedo dándole fuerzas que no sabía que tenía. Lucas comenzó a llorar, asustado por el movimiento brusco. Doblaron una esquina y vieron la estación de policía a lo lejos. Estaban tan cerca. De pronto, uno de los perseguidores los alcanzó, agarrando a Sofía por el brazo. Alejandro, gritó ella, olvidando por completo sus nombres falsos. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro soltó el cochecito y se lanzó contra el atacante. Ambos cayeron al suelo, rodando y forcejeando. Sofía, corre, gritó Alejandro mientras luchaba. Lleva a Lucas a la estación. Sofía dudó por un segundo, pero luego agarró el cochecito y corrió hacia la seguridad de la estación de policía. Alejandro logró noquear a su atacante con un golpe certero, pero el segundo hombre ya estaba sobre él. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuchó sirenas acercándose. ¡Policía! ¡Quietos todos!
Los oficiales rodearon la escena, apuntando sus armas a los atacantes. Alejandro se dejó caer al suelo, exhausto y aliviado. Minutos después, estaba sentado en la estación de policía, sosteniendo a un Lucas ya calmado, mientras Sofía hablaba con el detective Morales por teléfono. Sí, detective, decía ella. Estamos bien, pero, ¿qué significa esto? Pensé que estábamos a salvo aquí. Alejandro podía escuchar la voz grave de Morales al otro lado de la línea. Lo siento mucho, Sofía. Parece que hubo una filtración en el departamento. Alguien vendió su ubicación. Sofía palideció. ¿Qué hacemos ahora? Los trasladaremos inmediatamente, respondió Morales. Tengo un lugar seguro preparado. Los recogeré personalmente en 1 hora. Después de colgar, Sofía se desplomó en la silla junto a Alejandro. Tenemos que irnos, dijo suavemente. Otra vez, Alejandro la abrazó con un brazo, manteniendo a Lucas seguro en el otro. Lo sé, cariño. Pero estaremos bien. Siempre que estemos juntos, podremos superar cualquier cosa. Sofía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. Tienes razón. Es solo que, estaba empezando a sentirme en casa aquí. Lo sé, dijo Alejandro, besando su frente. Yo también. Pero nuestro hogar no es un lugar, ¿recuerdas? Es nosotros. Tú, yo y estos 3 pequeños milagros. Sofía sonrió débilmente. Tienes razón. Siempre sabes qué decir. Es un don, bromeó Alejandro, logrando arrancarle una pequeña risa a Sofía. 1 hora después, el detective Morales los recogió en un auto discreto. Los llevó a través de la ciudad, tomando rutas complicadas para asegurarse de que nadie los siguiera. ¿A dónde vamos?, preguntó Alejandro después de un rato. Morales los miró por el espejo retrovisor. A un lugar donde nunca pensarían en buscarlos. Es arriesgado, pero creo que es nuestra mejor opción en este momento. Finalmente, después de horas de viaje, llegaron a su destino. Alejandro y Sofía se miraron, sorprendidos. La mansión Valdés, exclamó Sofía. Pero, ¿no es demasiado obvio?